damos como siempre descripción e iniciamos. Listo. Buenas noches, mi nombre es Elvis Canino, para quienes no me conocen y para quienes sí también. Este espacio, Una Taza de Esperanza, de los lunes, por el momento, 7 p.m. hora Caracas, Venezuela. El tema de hoy, la gratitud como hábito. Hábitos, bueno, ya hemos hablado de los hábitos, del poder de los hábitos. Quienes quieran repasar ese tema, aquí está la transmisión colgada, todas quedan montadas en la cuenta de Instagram y también en el canal de YouTube. En el canal de YouTube, una de las cosas por las que se montan allí a posteriori es porque mucha gente me lo solicitó en algún momento porque se les hace más fácil compartir y me di cuenta que sí. Yo mismo los comparto de allí también. Bueno, entonces no vamos a definir hábitos, pero sabemos que, bueno, lo vamos a definir por encima. Sabemos que es aquello que hacemos en consecuencia, ¿no? Que hacemos con constancia y regularidad y que se va instalando como una especie de automatismo en nosotros, algo que sale ya prácticamente porque sí. Es como cuando manejamos, el aprender a manejar es difícil, pero luego ya el solo estar en el vehículo dispara la activación de estos mecanismos aprendidos. Entonces ya es algo que podemos hacer prácticamente en automático. Lo mismo pasa con la bicicleta y pasa con cualquier otra habilidad que vayamos adquiriendo. Bueno, eso pasa también con las cosas que hacemos frecuentemente en el día a día, en nuestra vida. Y a pesar de que de repente alguien pueda verlo como que esto no encaja, por supuesto que la gratitud sí puede o no ser un hábito. La pregunta sería si está instaurado este hábito en nuestra vida, si la gratitud se ha convertido en una manera de vivir, porque eso es la gratitud. Si vamos a dar una definición de gratitud, podríamos decir que es un estado del ser, que es un estado del alma. No es aquello mecánico que nos enseñan desde pequeños de decir gracias por obligación, porque es el deber ser, porque es una norma social. Eso cada quien lo puede ver como quiera, le puede dar la importancia que quiera, pero en realidad no tiene que ver nada con gratitud, porque generalmente eso se hace desde lo externo, desde la complacencia. Entonces no tiene ninguna conexión real con el alma, con nuestro ser, con lo que es la esencia de nuestro ser. Mientras que la gratitud en sí, lo que implica realmente el concepto, sí tiene que ver con el ser. Tanto así que una de las cosas que se experimenta al conectar con la gratitud, fíjese que digo conectar, porque así como digo que es un estado del ser, es algo que está en lo profundo de nosotros, es algo que es parte de nosotros, solo que muchas veces nos desconectamos de ello. Nos vamos mucho bueno, nos dejamos llevar por los programas que se instauran en nosotros, por también patrones de conducta y bueno, una lista infinita de cosas que nos van poniendo en automático, y este estado del ser se va volviendo un sitio o un estado, valga la redundancia, desconocido para nosotros o para nuestro día a día, solo relegado allí para ciertos momentos de logros, para ciertos momentos de situaciones agradables, placenteras o deseadas, que no está mal. Pero aquí vamos a hablar de la gratitud como un hábito de vida. ¿Por qué? Porque tiene beneficios, porque aporta beneficios a nuestra vida, a nuestro día a día, la práctica de este hábito. Entonces, así como definimos la gratitud, que es un estado del ser, un estado del alma, el tema es, o la pregunta es, ¿por qué no vivimos con más frecuencia conectados a este estado del ser? Una de las cosas elemental, muy básica, pero igual importante de revisar, es justamente el que estamos centrados en lo externo, en lo de afuera. Entonces, por eso me refería a que este estado de gratitud solemos sí conectarnos a ellos, pero con en la mayoría de las realidades, con una eventualidad y una distancia entre una ejecución y otra, o una conexión y otra con este estado del alma, bastante larga en muchos casos. Solamente cuando logramos algo, cuando estamos en una situación puntual donde algo nos complace, donde algo acontece, que nos alegra, que nos gusta. Y bueno, está bien eso, pero el tema es ¿por qué no estamos conectados con más frecuencia a este estado del ser, a este estado del alma? Y es por eso, porque estamos esperando que acontezca algo afuera para
Entonces entrar allí, si es que entramos, porque muchas veces ni siquiera en esos momentos conectamos con la gratitud. Fíjense que una de las cosas, una de las paradojas más comunes y conocidas, muchos de ustedes lo deben haber experimentado, me incluyo, en muchas situaciones de su vida, es que deseamos con mucha fuerza, con mucho ahínco, con digamos que con mucha voluntad algo, pero cuando llegamos a ese algo es como si nos quedamos allí preguntándonos, ajá, y esto era, o quiero más, o qué viene ahora, o sencillamente lo damos por hecho y pasamos de ello. Entonces, eso en realidad lo que muestra, lo que deja a la vista es una desconexión absoluta con la gratitud. Porque la gratitud como hábito, la práctica de la gratitud en el día a día, se da por cualquier cosa obvia, elemental, pero que el secreto, o digamos que el trasfondo aquí, no es el solo estar agradecido por algo, por alguien o algo. Es lo que hace esa conexión con este estado del alma. Una de las cosas más importantes que hace es que nos pone en el presente. O sea, para agradecer hay que estar en el presente. En el día a día, en la cotidianidad que hemos aprendido y que se ha hecho nuestra normalidad, solemos muy pocas veces estar en el presente, o prácticamente nunca en muchos casos. Generalmente solemos estar en el pasado o en el futuro. En el pasado, en la culpa, que es algo que un programa que pesa mucho y que está instaurado con mucha fuerza en nuestro, bueno, tan así que el sistema educativo prácticamente la utiliza como una herramienta de aprendizaje y de manipulación. Y entonces eso nos roba energía, porque en el pasado lo que ya aconteció, aconteció. Por supuesto hay maneras de reinterpretar eso y es una de las cosas que pasa cuando sanamos, trascendemos, integramos algo que ya hemos experimentado, pero eso es otra cosa que ya hemos hablado y que vamos a seguir hablando en transmisiones puntuales, porque allí nos llevaría tiempo. Pero el hecho es que realmente el hecho como tal acontecido, que ya está en el pasado, no es modificable. O sea, realmente, literalmente, no es modificable. Entonces nos roba mucha energía que podríamos utilizar para construir, para crear, para atraer, para gestar, y se nos queda allí. Y la otra, que es mucho más efímera, mucho más, digamos que demente, si queremos definirlo de alguna manera, porque pues ya voy a decir por qué, es el estar en el futuro permanentemente, porque es algo que ni siquiera ha acontecido, ni siquiera existe. Y muchas veces esto nos roba no solamente energía, sino que nos hace estar en una realidad que no existe. De hecho, muchas veces pensamos en el futuro ya con culpa y ansiedad, cuando es algo que no está, no está. Y es humano, por supuesto, es humano preocuparse, es humano sentir determinadas emociones ante la incertidumbre, ante cualquier posibilidad allí en el camino, pero quedarnos allí es algo, bueno, como decía hace rato, demencial, porque no ha acontecido. Entonces, irnos hacia adelante, hacia el futuro, a angustiarnos, no tiene ningún sentido real. Ahora, ¿qué sí nos ayuda del futuro? El futuro es un espacio que nos sirve como pizarra para en el presente crearlo. Eso sí, es una manera positiva de utilizar ese estar en el futuro. Podemos idealizar, podemos crear en nuestra mente y en nuestro sentir un futuro, una posibilidad futura, desde el amor, desde la gratitud, que allí está la clave, y eso nos va a servir no solamente como foco, sino también como impulso, como fuerza para realmente gestar eso o algo mejor. Entonces, allí hay una línea bien delgada entre ese futuro de construcción, de creación, de visualización y el futuro de problemas en una realidad no real, algo que no ha acontecido, algo que no existe, pero que nos roba energía. Más bien, en el futuro, crear una imagen de algo que pretendemos lograr y poner en ello la gratitud y la fe, que es el sentimiento de que eso ya está realizado desde el amor y desde la paz que produce la gratitud como hábito. Es algo muy poderoso y prácticamente una de las únicas reales maneras
de construir de verdad eso que pretendemos y materializarlo en algún momento. Y eso no lo digo a modo teórico, algo que me consta. Y muchas veces en mi vida he puesto en práctica, siempre procuro tenerlo allí presente entre mis hábitos y de cuya efectividad y resultados doy fe. Por supuesto que esto también está sujeto a muchas cosas, está sujeto a procesos de la vida, a propósito, a intención de la vida con nosotros en cuanto a aprender, crecer y desarrollarnos y evolucionar, pero igualmente tener la sapiencia, tener el conocimiento de que podemos construir allá algo desde este presente, sostenidos en algo poderoso y fuerte, como son la gratitud y la fe, que la próxima transmisión es sobre la fe, por supuesto nos quita un gran peso de encima, porque ya no estamos en esa rueda de la incertidumbre, y eso nos ahorra angustia y preocupación. Eso no quiere decir que porque tengamos algo visualizado, ya eso está, bueno, en el fondo sí, pero que ya no tenemos que preocuparnos, no. Pero más bien lo que tenemos es que ocuparnos en vez de preocuparnos. Fíjense que preocuparnos precede a la ocupación, precede a la acción. Entonces nos estanca, nos paraliza, nos pone en un punto anterior a la ocupación, y allí la ansiedad, el miedo, la incertidumbre nos paralizan. Muchas veces nos desenfoca también, nos saca de ese estado de presente, de gratitud y de fe, y nos aleja de lo que queremos construir o lograr. Entonces, ocuparse es distinto, porque entonces ocuparse consiste en accionar todo lo que se requiera, sosteniéndose en algo sólido, que en este caso y en el caso de nuestra capacidad creadora, es la gratitud y la fe, entre muchas otras cosas que también entran allí en el menú. Pero no haberme desviado mucho del tema. ¿Qué hace la gratitud en nosotros? Porque es importante hablar de la gratitud. Bueno, tiene muchos beneficios. Uno, yo siempre hago una especie de guión, pero realmente me lo salto. Uno es que, bueno, mejora el bienestar emocional. Ya lo acabo de decir. Si yo me centro en el presente, pongo mi poder en el presente, pongo mi intención en el presente, obviamente mi estado emocional siempre va a ser óptimo. Siempre va a ser el más óptimo posible en cualquier situación. Tanto así que incluso en una situación de crisis, en una situación de angustia, en problema, es estar en el presente, es estar conectarme con algo tan poderoso como el estado de gratitud en el ser, en mi ser interior, me permite verlo de una perspectiva mucho más proactiva. ¿Qué quiere decir proactiva? Que estoy más propenso a buscar solución y a mirar las cosas desde, digamos que un nivel superior, que a reaccionar. ¿Qué es reaccionar? Bueno, reaccionar. Volver a accionar lo que ya tengo programado. Eso es reaccionar. Ser reactivo es estar siempre propenso a activar los programas automáticos que ya tengo en mí, y entonces, dependiendo de lo que está aconteciendo afuera, yo ponerme en un estado emocional o en otro. Generalmente las personas reactivas en situaciones conflictivas, en problemas, se activan en ellos los mecanismos de defensa, de protección, y generalmente entramos en parálisis, en angustia, en ansiedad, en miedo, y eso, quedarnos allí, nos paraliza. Ninguna de esas cosas que he nombrado son negativas en sí. Todo eso tiene una razón de ser, una intención en nosotros, en la vida. Ponernos a la alerta, ayudarnos a ser precavidos, ayudarnos a medir, a ser más responsables en lo que vamos a avanzar. Pero el problema es cuando nos quedamos allí. Si yo me quedo en la preocupación, no me ocupo, por lo tanto me paralizo. Incluso en muchas ocasiones lo que hago más bien es retroceder. En vez de evolucionar, lo que hago es involucionar, y allí hay que tener mucho cuidado. Entonces, esa mejora en el estado emocional que me da el estar conectado con el presente y obviamente con la gratitud, por supuesto que tiene muchas repercusiones para mí, no solamente en el sentido de que no me desenfoca, sino que también me ayuda a estar bien. Si yo estoy en óptimo estado emocional, mi cuerpo también está bien, mis reacciones, mis hormonas están en equilibrio, mis pensamientos están
por lo menos propensos o abiertos a ser gestionados por mí. No lo que ocurre en la desesperación, en la reacción, que generalmente pierdo ese centro. Por eso en un momento reactivo, cualquiera de nosotros puede cometer una locura incluso, o puede decir o hacer cosas de las que se arrepienta luego. ¿Fortalece las relaciones? Por supuesto que sí. Si yo me acostumbro a estar conectado con la gratitud, todas mis interacciones van a estar salpicadas positivamente por ello. Entonces, valoro más las cosas, valoro más las personas, valoro más las situaciones y estoy más abierto al aprendizaje. Eso es por supuesto, una gran ventaja en cuanto a mi interacción con el mundo, a mi interacción con los demás. Pero aquí hay un punto importante que no se puede dejar, que es que mi relación con los demás siempre es un reflejo de mi relación conmigo. Entonces, por eso tengo que centrarme primero allí, en cómo estoy yo conmigo, y la gratitud es clave para ello. Fíjense que la gratitud, yo hablo del hábito de la gratitud y todavía no he puesto en la mesa qué cosas pueden ser, pero vamos a empezar a enumerarlas porque aquí ya entran en este punto. El estar agradecido, por ejemplo, con el que yo esté despierto, consciente, respirando, ya es mucho y no lo solemos hacer. En las mañanas generalmente cuando nos despertamos lo primero que hacemos es pensar en problemas o pensar en cuánto nos disgusta el día, lo que tenemos por delante o que la hora en que nos levantamos quisiéramos dormir más y qué sé yo, cuántas cosas, pero no en el hecho de estar agradecidos por haber despertado. Cuando sabemos que mucha gente que estaba ayer en el mundo, no despierta hoy, no despertó hoy, o mucha gente esta mañana ya dejó de funcionar en la vida. Y así, entonces eso es algo que tan elemental, tan aparentemente inocuo, de poca importancia, que realmente es muy importante. El solo hecho de yo estar aquí ya es importante. O sea, es una razón para estar agradecido. El hecho de que yo pueda estar hablando con ustedes por este medio, que tenga iluminación, que tenga un dispositivo para hacerlo, que tenga una conexión a internet para hacerlo, que tenga una cuenta de una red social para hacerlo, que pueda hablar, comunicarme y compartir lo que he preparado para el tema, todo eso son razones para agradecer. El hecho de que hoy tenga a mi familia conmigo es una razón para agradecer. El hecho de que tenga hogar, tenga techo, tenga cosas para hacer, para estar bien, también es una razón para estar agradecido. Por supuesto, hay cosas que pueden estar en mi realidad de las que yo no me sienta del todo agradecido o no me sienta conforme o sienta que no están bien, pero el centrarme en las cosas que sí tengo me va a permitir ser más proactivo para solucionar lo otro. ¿Ok? Una de las cosas que me encanta para el tema de lo importante de las relaciones con los demás es un concepto que aprendí de este señor W. Clement Stone, un gran maestro el uso adecuado de la mente y el pensamiento, que él decía que había transformado la paranoia que normalmente tenemos de que siempre hay gente que nos quiere perjudicar en algo que él llamaba ser un paranoico invertido. O sea, en su vida él se aplicó la paranoia pero invertida y se repetía a sí mismo, se describía como un paranoico invertido. O sea, que pensaba que todo el mundo conspiraba pero a su favor y no en su contra. Y eso le ayudó a él a estar más consciente, más abierto y por supuesto estar más agradecido con todas las interacciones que tenía. Eso me parece fantástico, porque generalmente pensamos, y ahí me incluyo, estamos todos incluidos, que siempre hay alguien, porque no es que estemos pendientes pensando de que todos nos quieren hacer daño, pero siempre pensamos que hay alguien, o que hay alguien que tiene la culpa de las cosas, o alguien que hace las cosas adrede en nuestra contra. Y eso es humano. Eso es humano y está muy instaurado en todos estos programas de educación y crianza que tienen que ver con la culpa y el chantaje. Fíjense que de una manera en que tradicionalmente, y todavía lo aconsejan algunas personas, se enseña a los niños a resolver situaciones traumáticas, por ejemplo, que se golpeen con algo, es atacar ese algo y culparlo. Por ejemplo, el caso de la mesa, que se tropiezan con la mesa, entonces dicen mesa mala, y ahí lo están programando para justamente siempre tener un culpable afuera. Cuando
el más bien enseñarle a lidiar o recordarle que es válido lidiar con su dolor, con su frustración, es más bien ayudarlo a que entienda e internalice y siempre tenga presente de que las cosas que acontecen afuera obviamente van a tener una consecuencia en nosotros, pero que no hay culpables allá afuera. Sencillamente tenemos siempre una corresponsabilidad en las situaciones, porque todas las situaciones vienen de decisiones, y incluso las situaciones más accidentales vienen precedidas de decisiones tomadas o no, y siempre hay una cuota relativa, por supuesto, dependiendo de la situación, de corresponsabilidad. Y ese tener siempre presente la corresponsabilidad nos permite ser responsables ante lo que acontece a nuestro alrededor y en nuestra vida. Por supuesto, la gratitud fortalece la resiliencia y es fundamental la resiliencia. De hecho, quien ha estado en una situación difícil debe saber lo importante que es la resiliencia. Sin la resiliencia no sobrevivimos a una situación, es más, no la superamos o no la superamos positivamente. La resiliencia es esa capacidad, ya hemos hablado de ella, transmisiones puntuales, pero en resumen es la capacidad que tenemos de resolver, de lidiar de la mejor manera con cualquier situación. Es esa capacidad de gestar soluciones. Y en la frustración, en la parálisis, es muy difícil ser resiliente. En la culpa, en el señalamiento hacia los demás, es imposible ser resiliente. Y la gratitud nos ayuda a ser resilientes, nos ayuda a saber y nos conecta con la fe. Son dos fuerzas que van en sinergia y van allí de la mano. Nos conecta con esa sapiencia de que siempre hay algo mejor que puede acontecer, o de que en las cosas negativas también hay aprendizaje y crecimiento. Eso es algo importante que no es tan agradable escuchar cuando estamos en una situación difícil, pero que después siempre terminamos comprendiendo si estamos conscientes y tomamos corresponsabilidad de acción. Y por supuesto fortalece el enfoque, el focus. Si yo estoy conectado con la gratitud, con ese estado del alma, mucho más propensa está mi mente a mantenerse enfocada en la meta o en las metas o en los propósitos. Y recuerden algo que no deben olvidar. La meta es importante porque nos muestra ese norte, nos muestra ese lugar a donde vamos, pero lo prioritario es el camino en quien nos transformamos logrando ese propósito. Eso es lo realmente vital y eso es lo que realmente nadie nos puede quitar. Eso es lo que se queda con nosotros, porque lo logrado en cuanto a lo material se puede perder de un día a otro. Pregúntenle si no a alguien que ha tenido que emigrar, a alguien que ha tenido que vivir en una guerra, un evento cualquiera. Sencillamente se puede perder. Lo que crecemos en el proceso, jamás. De hecho, yo estoy convencido de que incluso nos lo llevamos a otro plano de existencia, pero ese es otro tema que hablaremos luego. Algunas sugerencias para fomentar la gratitud como hábito y mantenerlos allí. Una que siempre le doy a mis pacientes y que en los casos en que se lo han tomado en serio, siempre les ha ido bien, que es el diario de gratitud. El diario de gratitud es cualquier libreta, hojas en blanco o un diario, donde ustedes anoten siempre por lo menos 3 cosas que agradecer en el día, al final del día. Y ahí pueden incluir lo que les decía hace rato, algo esencial y básico en apariencia y dado por sentado como el respirar, pero es importante tenerlo allí en cuenta. Pero también se van a ir dando cuenta que a medida que van haciendo poniendo en práctica este hábito, siempre van a tener más cosas que poner. Y mientras más escribas en el diario de gratitud, más cosas vas a tener que agradecer. No me crean, pruébenlo. Expresar gratitud a los demás, eso es hermosísimo porque también nos ayuda a reconciliarnos y a fortalecer las relaciones. De vez en cuando escribirle a alguien a quien en algún momento o quien en algún momento te haya ayudado en algo, te haya dado algo, te haya aportado algo, gracias por eso. Miren, eso es tremendo. Yo particularmente tengo una conexión muy poderosa con ellos. O sea, recibo este tipo de mensajes eventualmente en momentos donde estoy en crisis o donde estoy en duda, donde necesito algo que me ayude a poner los pies en la tierra o a reconectar con mi fe, con la esperanza. Y me llega un mensaje de esto. En momentos bien caóticos de mi vida me han llegado mensajes poderosísimos de alguien que incluso tiene años en que yo ni he sabido de esa persona y me escribe justamente en esos momentos para decirme te agradezco porque en tal momento tal cosa. Y eso no tiene precio.
De hecho, siempre he hablado, y bueno, lo cuento aquí en resumido, en una anécdota que tuve cuando me fui a vivir a Lima, estaba recién llegado, no conocía muy poca gente, aunque sí tenía conocidos allá, pero en el sitio donde estaba, estaba yo solo. Quienes me conocen saben que yo solo soy muy social y siempre ando saludando a gente. Bueno, aquí estaba, me sentí muy solo, mi abuela acababa de fallecer y estaba en un sitio haciendo una fila para pagar, pensando justamente que siempre tenía alguien, yo daba abrazos a las personas en situaciones difíciles que vivían, pero en ese momento en que mi abuela había fallecido y que yo estaba procesando esa pérdida, mi pensamiento era que no tenía quien me abrazara. Y cuando salgo de esa fila a otra donde iba a hacer un trámite de teléfono, alguien que me estaba mirando, yo sí había notado que me miraban, fue a darme las gracias de algo que había acontecido años antes. De que esa persona me escribió un correo, yo le había dado una respuesta y eso le ayudó muchísimo. Me vino a dar las gracias justo en ese momento por supuesto me dio un abrazo. Esas son cosas que pasan no por casualidad. Entonces, bien importante cuando agradecemos a alguien, bien importante hacerlo, porque no sabemos si esa persona lo necesita mucho en ese momento. Y casi siempre por intuición inconsciente, cuando empezamos a hacer esto como hábito, nos va a venir, porque el inconsciente sabe cómo van las cosas, el agradecerle a alguien. Y aunque, bueno, en algún momento alguien me podrá compartir algo que haya vivido de eso, en algún momento alguien les va a comentar que esa gratitud les llegó en el momento menos, donde menos se lo esperaban y que les ayudó. Ser proactivo, ser proactivo. Esa es la mejor sugerencia que puedo dar para estar conectado con la gratitud como hábito, ser lo más proactivo posible. Eso, aquí sí hay una paradoja y una rueda positiva, que es que mientras más proactivo mientras más gratitud siento, más proactivo me vuelvo. Entonces, aquí es bien interesante el proceso. Porque para yo estar conectado con la gratitud, debo ser proactivo. Pero mientras más me conecto con la gratitud, más proactivo me vuelvo. Entonces la rueda va girando más y más. Es como la rueda de la abundancia. Cuando yo más doy, más recibo. Así funciona. Créanme o no me crean, pónganlo en práctica. La primera vez que alguien me dijo que dar era la mejor manera de recibir, yo me recuerdo clarito que estaba con muy poco, tenía muy poco, y dije, o sea, para mí esto es muy, o sea, imposible e irrealizable en este momento, pero voy a probar. Y de ese poco que tenía di, y empezó a activarse una recepción. Entonces siempre que estén en una situación en que no tienen, den. ¿A qué dan? No, ustedes decidan. De eso vamos a hablar en algún momento de nuevo, porque ya lo hemos hablado muchas veces, pero el tema de la abundancia y la conexión con la abundancia y las leyes de la abundancia, para mí es fascinante hablar, compartirlo porque me encanta. Y bueno, la última que anoté aquí para recomendarles para estar conectado con la gratitud como hábito es dar lo mejor de ustedes. No hay nada más poderoso que el dar lo mejor de sí. Lo mejor puede ser cualquier cosa. Una palabra de aliento, una mirada amable. Recuerdo también cuando estaba recién viviendo en Lima, que alguien me dijo, donde estaba viviendo en ese momento, que no tenía sentido que saludara a las personas porque según esta persona, allá era tradición que no te devolvieran, eso es un mito, que no te devolvieran el saludo. Yo le dije, bueno, pues está bien, gracias por la sugerencia, pero es que yo funciono de otra manera. Y yo vas a ver, pues vamos a ver si es que no devuelven el saludo o es que si no lo devuelven porque no se los dan y estamos en esa creencia. Y le dije, ya vas a mirar. Buenos días, ¿cómo están? Así saludé a las personas en ese momento. Por supuesto que voltearon algunos así sorprendidos y como que, ¿qué le pasa a este señor? Pero lo fui haciendo en el día a día y llegó un momento en que esas personas, cuando ya me veían acercándome, ya me estaban esperando con una gran sonrisa y un buenos días. Entonces, mi amiga tuvo que ceder en su punto y comprendió que no era que la gente no saludaba, sino que alguien no había empezado. O sea, no era que la gente no devolvía el saludo, sino que, y de verdad lo tenía muy internalizado, ¿no? Es que aquí no devuelven el saludo, no pierdas tiempo. Yo sé que tú eres así, pero aquí... Y bueno, la demostración fue no que yo tenía la razón, sino que sencillamente los paradigmas son esos, paradigmas. Los paradigmas es la creencia que tenemos sobre algo, y los paradigmas se cambian con acción.
Entonces, si yo creo que nadie de regresa saludo, bueno, además que yo aprendí, y lo comparto con ustedes, de Connie Méndez, una de mis maestras más amadas y a las que más le agradezco por lo mucho que me ha dejado en la vida, es que el saludar también es un gran y maravilloso y positivo hábito de construcción de aquello que quieres para tu vida. Saludar, ella lo desglosaba en salud dar. Entonces, su teoría con la que estoy de acuerdo es que cuando tú das un saludo, das amabilidad por donde pasas, eso es lo que estás dando salud, por lo tanto eso es lo que vas a recibir. No importa si te contestan o no. Realmente lo que importa es que tú estás dando aquello que sientes que es importante y eso se va como impregnando en tu camino y siempre te va poniendo bueno, ya hablamos de la frecuencia vibratoria. Si no lo escucharon, vean la transmisión, creo que fue la anterior bueno, ahí está, creo que fue la semana pasada, no, la antepasada. Eso eleva nuestra frecuencia vibratoria. Entonces, la proactividad y el saber que dar lo mejor de nosotros, cualquier cosa. Porque a veces la gente dice que no, ¿qué voy a dar si no tengo? Bueno, dádelo a ti primero. No tienes porque no te das. Por ejemplo, amabilidad. ¿Desde cuándo no nos damos un trato amable a nosotros? Bueno, párate en la mañana, mírate en el espejo, sonríete y dite cosas hermosas. Para que empieces a instaurar el hábito del darte esa amabilidad que quieres empezar a esparcir a los demás y vas a ver cómo con la repetición se va volviendo algo tan fundamental para ti que ya no es una tarea a hacer, sino algo que sale solo. Y todo lo que sembremos, todo lo que esparzamos, siempre va a repercutir en lo que recibimos. Si estamos siempre pensando que los demás están en nuestra contra, que son esto, que aquí todos son aquello, que eso es lo que vamos a tener, porque es nuestra creencia. Y desde allí, si ustedes quieren cambiar su realidad, se los dice alguien que lo pone en práctica y a quien le consta que incluso cuando baja de frecuencia, la retroalimentación es acorde con esa frecuencia baja. Que eso justamente cuando estamos conscientes es lo que tenemos que ver. Lo que nos muestra el espejo afuera nos va diciendo cómo estamos dentro. Entonces siempre el monitor nos va dando pistas de cómo está la cinta, la película. Y el único espacio donde tienen realmente ustedes capacidad de cambio, de creación, de co-creación y de modificación de cualquier cosa es dentro de usted, en la película, no en la pantalla. Lo que está en la pantalla es el resultado. El origen, allí es a donde hay que acudir. Y la gratitud nos da una tremenda oportunidad y un tremendo poder para modificar eso. No me crean, pónganlo en práctica y me comentan. Vi que nadie preguntó. Estoy abierto a que haya preguntas luego en los comentarios, las responderé con todo el amor del mundo. Y luego esto se monta en YouTube, también por allí pueden preguntar si desean. Algunas personas no preguntan en las transmisiones porque les da cierta vergüenza que los vean allí preguntando cosas, pero me preguntan luego en privado. Yo voy a empezar a hacer sugerencias con los anuncios de la transmisión, que es que antes del tema, quien quiera hacer una pregunta en privado, pero quiera que se diga aquí en la transmisión, me la puede escribir, bien sea por el Instagram o por mi correo que es elviscanino@gmail.com o por mi WhatsApp o Telegram que es +58 424 206 7770. O sea, si están en Venezuela, 0424 206 7770. Y si están fuera, +58 424 206 7770. Gracias, nos vemos el próximo lunes. El tema de la próxima semana, transmisión, el poder de la fe. Gracias, chao.